Bueno, hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos y ya hemos avanzado hasta el versículo 20. Hasta ahora lo que hemos dicho al principio es que este Evangelio es un Evangelio que habla acerca de Jesús como siervo, como servidor social, básicamente. Y cómo antes de que Él viniera, Dios había profetizado, había codificado en forma de profecía en el Antiguo Testamento que iba a venir alguien, 400 años antes, por ejemplo, en el libro de Malaquías, se dice que iba a venir alguien que iba a preparar el camino para que Él viniera. Ese alguien se llama Juan el Bautista, el que iba a bautizar e iba a tener un mensaje confrontacional o de juicio contra el pueblo de Israel porque estaban muy contaminados en pecado. Y en el primer capítulo, en los versículos del 4 en adelante, Juan Bautista se nos describe cómo era su apariencia. Él tenía una apariencia bastante extraña porque estaba vestido de piel de camello, con ropa que parecía piel de camello. También tenía un cinto atravesado. O sea, este era, como decimos en Venezuela, Gaby fue Miliki, tres payasos en uno, ¿no? En el sentido de la apariencia física que tenía este hombre tan extraña. Lo curioso es que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. Y los sacerdotes heredaban, porque venían de la misma tribu, heredaban la misma función. Si el papá era sacerdote, él debía ser sacerdote. Normalmente los sacerdotes tenían que ministrar en el templo. Normalmente los sacerdotes comían de las mejores comidas de la comunidad porque la sociedad judía o el pueblo judío tenían que traer los diezmos, que eran, en ese caso no consistía en dinero, sino que era en comida, en productos del campo, ovejas y todo ese tipo de cosas, y lo hacían una vez al año. Y a veces se hacía cada 3 años, no era toda la semana ni todos los meses como se hace hoy día en muchas iglesias, y tampoco consistía en dinero. Traían eso y lo ponían en un almacén y el sacerdote sacrificaba y lo que quedaba de la carne ellos podían comer, o sea que comían mucha carne asada, comían cosas buenas los sacerdotes. Juan Bautista tenía esta oportunidad también de comer de la mejor comida de su pueblo porque era sacerdote. Además de eso, Juan Bautista tenía la posibilidad de estar detrás de un púlpito como este predicando, porque era un sacerdote. Ese era su rol, esa era su función. Pero en el capítulo 1, del versículo 3 en adelante, del versículo 5 en adelante, nos dice: bautizaba Juan en el desierto. Es curioso que Juan Bautista estaba ya profetizado cuál iba a ser su función. Su función no era estar en el templo aunque era sacerdote, no era comer de la mejor carne. Él hizo un voto y parece que su ministerio, de acuerdo a la profecía, estaba destinado a que él fuera a predicar en el desierto. Ahora, ¿qué es un desierto? Preguntémonos. Un desierto es un lugar solitario. Ahí no hay nada. Ahí lo que hay es arena. El sol es bastante caliente de día y de noche el frío es terrible. Hay fieras en el desierto, camellos, hay animales, como se ve, por ejemplo, en África, en los desiertos de África y de todo esto. Entonces, ¿por qué Juan Bautista, en vez de ir al templo, que era un lugar de concurrencia nacional, todo el mundo tenía que venir a ofrecer ofrendas, a ofrecer sacrificios, a ofrecer por sus pecados? ¿Cómo es posible que no haya ido al lugar donde estaba la multitud, sino que se haya ido al desierto? Es una buena pregunta, siendo sacerdote. Otra pregunta es: ¿a quién le iba a predicar Juan? ¿A las fieras? ¿A los grillos? ¿A los animales que están en el desierto? Esa es una pregunta, otra que tenemos que hacernos. ¿Por qué él escogió el setting, el lugar preferido para él ir a predicar es el desierto? Y para colmo, la vestidura, versículo 4, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados y salía, ahí dice, versículo 5, nota que él no iba donde estaba la multitud. Versículo 5 dice: y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido, y aquí está la apariencia. Yo creo que Dios estratégicamente preparó a Juan Bautista para que él no fuera donde estaba la multitud, sino que se fuera al desierto. ¿De qué manera Juan Bautista atraía la atención de la multitud? La manera como se vestía. Porque la vestidura sacerdotal eran túnicas largas, eran
túnicas por colores, dependiendo del tiempo de fiesta del año, porque el pueblo judío tenía 7 fiestas, tenían un tipo de vestiduras elegantes, era algo muy maravilloso. Tenían en los hombros los nombres de las 12 tribus de Israel, tenían algunas cosas que contenían los mandamientos, unos flequitos, unas cosas, unos cintos. Era una cosa eso representaba de alguna manera la vestidura del sacerdote. Ver a un sacerdote era como ver la estructura del templo judío. Era algo muy elegante. Pero Juan Bautista decidió no vestirse de esa manera. Aquí vemos, versículo 5, Juan estaba vestido de pelo de camello, no era de piel, era de pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Qué combinación, ¿verdad? Pelo de camello era su vestuario, y tenía un cinto alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. No estamos hablando de lo que tú nos ofreciste ayer, sopa de camarones, sí, o ¿cómo se llama estas langostas marítimas? Estos eran una especie de grillos que volaban por el desierto. Y esto era lo que él comía, y lo hacía con miel silvestre. Extraña la manera como este hombre decidió vivir su vida espiritual delante de Dios. Eso es algo sin duda alguna que va a llamar la atención, porque imagínate a alguien, esta gente está acostumbrada, este pueblo de Israel, a entrar al templo, a ver al sacerdote vestido con las vestiduras de púrpura o de cualquier otro color, dependiendo de la fiesta, allí, y de repente que aparezca un loco pegando un grito allá en el desierto, predicando, vestido extrañamente, combinado todo extrañamente, y hablando, y para colmo comiendo estas cosas. No lo ven en el almacén consiguiendo, ni en el templo comiendo de lo que él quiera comer, sino comiendo esto. Eso es algo que va a llamar la atención. Y la gente, a lo mejor la gente que iba para allá diría, vamos a ver al loco ese que está pegando grito allá, quién sabe a quién le estará predicando, ¿verdad? No sabemos, yo estoy especulando, pero estoy tratando de imaginarme. Si yo hubiese sido parte de la multitud, sin duda alguna que yo hubiese ido a ver al loco ese, ¿verdad? Pero lo que ellos no se imaginaban es que estaban enfrente de un profeta de Dios. Un profeta que la Biblia dice que Jesús, cuando tuvo que dar su opinión, imagínate Cristo dando una opinión de nosotros. ¿Qué diría Cristo de ti? ¿Qué diría Cristo de mí o de ti? O de cualquier persona, de los que oyen también esta prédica por otro lado. Cristo tuvo que dar su opinión de Juan Bautista, y él dijo lo siguiente de Juan Bautista: entre los nacidos de mujer no ha habido un profeta, no ha habido una persona más grande que Juan el Bautista. Tremenda opinión, ¿verdad? O sea, la reputación que tenía Juan Bautista delante de los ojos de Dios. Y uno podría decir, no, ese es un loco allá en el desierto pegando gritos descombinados por allá y comiendo una comida extraña. Y Cristo diga, ese es un hombre entre los nacidos de mujer el más grande. Y yo no veo a Juan Bautista haciendo milagros. Es el único profeta en la Biblia a quien no lo vemos haciendo ni un solo tipo de milagro. Él no hacía milagros como para llamar a la multitud, como hoy día hacen campañas evangelísticas y cruzadas y venga que va a haber milagros y la gente va para ver si hay algún milagro, y a veces son shows que se hacen. Pero este hombre no tenía ningún tipo de obras. Y podrían decir la gente hoy de los del Evangelio de la Prosperidad y de los nuevos apóstoles modernos que hay, dirían, no, ese no tiene unción. Porque la gente cree que porque yo no hago milagros, por ejemplo, digan, no, ese no tiene unción, ese no tiene el Espíritu de Dios, ese no, o porque no pega grito o no hace esto. Así, a veces yo he ido a predicar a algunas iglesias y como yo hablo normal, moderadamente, algunos me han dicho, hermano, usted no tiene unción. Y yo les he dicho, ok, hermano, está bien, dígame qué es la unción para usted. No saben definir. La unción es el Espíritu de Dios dentro de ti. Juan Bautista no tenía unción. Juan Bautista no hacía milagros. No hacía milagros. No hay ni un solo milagro registrado por Juan Bautista. Pero vean lo que Cristo dice, que este hombre era el más grande de los nacidos de mujer, como profeta. Ahora, si nosotros lleváramos esto que Cristo dice de Juan Bautista y la realidad de quién Juan Bautista es, y lo comparáramos con la iglesia de hoy, y supongamos que traigamos a dos profetas, uno al estilo Juan Bautista que no haga ningún milagro y uno que haga milagro, ¿qué crees tú que la gente va a decir y cómo juzgaría quién está más lleno de Dios? No sé. Va a decir, el que hace milagros. Ahora que llamemos a Cristo y diga, ahora juzga tú entre este y este, ¿cuál de los dos es mejor profeta? Y Cristo diga, este es más grande, el que no hizo ningún milagro. Entonces, ¿ves tú que la opinión de Dios a veces no es la opinión de los hombres? La opinión de Cristo
no, porque Cristo ve el corazón, va más allá. En la Biblia hay gente que hizo más milagros que nadie más. Por ejemplo, Elías hizo 11 milagros, pero Eliseo hizo 22 milagros. Él lo duplicó, él recibió lo que llaman la doble porción del espíritu de Elías, no del Espíritu Santo, que a veces hay una teología que dice, reciban la doble porción del espíritu, eso no es algo bíblico. Pero este hombre realmente duplicó a Elías, duplicó a Elías en milagros, y uno puede decir, wow, este es un tremendo profeta. Pero Elías no dejaba de ser un tremendo profeta, porque Elías hizo descender fuego del cielo para acabar con 400 profetas de Baal que estaban atentando contra el pueblo de Israel. Entonces uno podría decir, este sí es un tremendo profeta. Ahora Cristo, cuando compara a los profetas, dice, Juan Bautista es el más grande. Entonces eso es algo que me llama a mí la atención de esta primera parte del Evangelio, porque esto quita un poco a veces nuestros paradigmas que tenemos y decimos, wow, este sí hace milagros, este Dios sí lo usa, este sí hace esto, este sí es un hombre de Dios, este sí tiene unción. Pero en eso no está la grandeza. Y la grandeza de Juan Bautista estuvo en la humildad. Vea lo que va a decir Juan en el versículo 7. Y predicaba diciendo, vea, cuando él le tocó predicar, no trataba de llamar la atención sobre él y decir, oh, Dios me dijo, como hoy día hacen mucho. Esta noche estaba orando a las 3, 4 de la mañana y escuché una voz de Dios que me dijo, haz esto, levántate y haz aquello. Muchas veces uno escucha ese tipo de sensacionalismo y uno dice, wow, Dios le habla, tienen como una línea directa con el Señor. Va a veces, muchas veces buscando impresionar y creer que están en una intimidad muy profunda con Dios, cuando la realidad es otra. Entonces Juan Bautista no predicaba esto. Juan Bautista predicaba, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Y yo creo que aquí hay un desafío para todo predicador. El predicador no tiene que centrar su atención en sí mismo. Mira cómo Dios me usó, mira lo que Dios está haciendo conmigo. No, tenemos que tratar de que la gente vea a Cristo en la predicación. Esta es una clase ya de teología, de homilética, ¿no? Pero aquí vemos a Juan Bautista diciendo, viene tras mí, y apuntó a alguien. O sea, yo no vengo, no se fijen en mi apariencia, en pocas palabras, no se fijen en cómo yo vivo, qué es lo que yo como, o el lugar donde yo ahora me la paso predicando. Yo les sugiero que ustedes entiendan cuál es mi propósito en la vida, y mi propósito es señalar y apuntar al otro que viene tras mí, y ese que viene tras mí es Cristo. Viene tras mí, y vea la opinión que tiene Juan Bautista. Ya vimos la opinión que Cristo tiene de Juan Bautista, ahora vamos a ver la opinión que Juan Bautista tiene de Cristo. Dice, viene tras mí, versículo 7, viene tras mí el que es más poderoso que yo. En inglés dice mightier, right? That is coming behind me, after me, that is mightier than me. En inglés dice más poderoso, tiene la idea de poder, de permisividad, o sea, de lo que él se pueda permitir hacer, pero también de poder. Y ahí dice que este que venía tras él, número uno, la opinión que está dando Juan Bautista de ese a quien él está apuntando, que es Jesús, dice, es más poderoso que yo. Y luego va a decir, y esta frase la tenemos que tener en perspectiva a medida que avancemos en el Evangelio de Marcos. Porque Juan Bautista, es obvio, no tiene ningún tipo de milagros, no tiene ningún tipo de señal o prodigio. Juan Bautista no es capaz de hacer lo que Cristo va a hacer. Y en ese sentido Jesús es mayor que Juan el Bautista, o es más poderoso. Y dice, a quien no soy digno, en segundo lugar, la otra cosa que dice de Cristo es, no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, lo que está diciendo es, la indignidad de Juan Bautista consiste en dos cosas. Número uno, desatar los calzados de Cristo. Desatarlo. Eso sería, uno a veces lo ve aquí en la Biblia, pero no entiende porque no conoce la cultura judía. Tenemos que poner los anteojos judíos para entender. Lo que significa esto es que dentro de la cultura judía, desatar la trenza de alguien era una función de los esclavos. Era la función más humillante de una persona. Si yo era amo de una casa y tenía esclavos en mi casa y venía alguien a visitarme, la primera cosa que tenía que hacer el esclavo era recibir al huésped allá atrás, afuera, desatarle la trenza, lavarle los pies e invitarlo a venir. Eso era humillante. No importa, y acuérdate que las carreteras en ese entonces, la gente del medio de transporte eran los animales.
había excremento de animales en las calles, de caballo, habían camellos, habían todo tipo, porque el camello se usaba también como medio de transporte, habían vacas, había de todo allí. Perros no, los perros eran considerados inmundos y estaban más que todo afuera, ¿no? Los judíos no les gustaba tener perros como nosotros los occidentales, pero había de todo en la carretera y eran caminos pedregosos. Entonces imagínate tener que desatarle la trenza a esa persona, que es lo que está Juan tratando de decirnos. Él dice, su indignidad es, yo no quiero ni siquiera sentirme que yo soy esclavo de él. O sea, mira tú lo que él está diciendo. Con eso, desatarle humillantemente las sandalias a alguien para lavarle los pies, secárselo y luego invitarlo a pasar, era el trabajo más humillante. Y por eso Cristo le lavó los pies a sus discípulos, mostrando también su humildad, Cristo, y diciéndonos, hagan ustedes lo mismo, no en el sentido literal, sino en el sentido del servir a los demás. Entonces, y ahí está la grandeza. Él dice, el que quiera ser grande, hágase el servidor de otro, dice Cristo. Y eso es lo que va a tratar de probar el evangelista Juan Marcos, que escribió este libro, este evangelio, de decirnos cómo Cristo es verdaderamente un siervo. Y Juan Bautista está diciendo, número uno, yo no soy digno de comportarme como un esclavo, desatando su trenza, haciendo todo el proceso pues que se hace a los huéspedes. Número dos, porque venía, él decía, viene tras mí, o sea, iba a venir, se iba a encontrar con él. Y número dos, de encorvarse. ¿Sabes que encorvarse siempre ha sido un acto de humillación? Encorvarse es un acto de rendir honor a alguien que es muy grande. O sea, siempre que se veía un rey o una majestad o algo, la gente tenía que inclinarse. Y él dice, este que viene es tan grande, tan poderoso, que yo no me siento digno de encorvarme. O sea, la gente puede encorvarse, sí, este es el rey, pero esto es más que un rey. Yo no, ni siquiera el encorvarme delante de él, de eso yo soy digno. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que Juan Bautista, la perspectiva que tiene Juan Bautista de quién es Cristo. Ni puedo ser un esclavo de él, no me siento digno de eso, pero tampoco en saludarlo encorvado. Eso es algo que yo no podría hacer jamás. No me siento digno. Y ahora va a decir, versículo 8, yo a la verdad os he bautizado con agua. Otra razón por la que Cristo, verse 8, otra razón por la que Cristo es grande. I'm trying to explain to him why John the Baptist is saying that Jesus is mightier than him. One is because he is worthy he doesn't feel worthy to stop down, but also to, how do you say, release, or las tres untie the shoes, laces, something, you know. Ajá, entonces ese es el punto. Y la segunda es, ¿de qué otra manera Cristo es mayor o más grande que Juan Bautista? Bueno, dice que él ha bautizado con agua. Juan Bautista bautizaba con agua. He baptized with water. Pero, but Jesus, él os bautizará con Espíritu Santo. He will baptize with the Holy Spirit. So, aquí hay una gran diferencia, porque una cosa es bautizar con agua, que es un recurso natural, está en la naturaleza, en todas partes hay agua. De hecho, el 80% del planeta Tierra es agua. Uno ve sólido, pero verdaderamente, científicamente es más agua que sólido. Y Juan Bautista tenía disponibilidad del agua en todas partes, aunque él decidió bautizar en el río Jordán, pero agua está en todas partes. Pero tú no puedes usar el Espíritu Santo como un recurso para bautizar a alguien por tu propia cuenta, por muy profeta y por muy ungido que tú seas. Sí. Y Juan Bautista está diciendo, yo uso recursos naturales, el agua. Eso es lo que yo uso para bautizarlos. Pero el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno ni de encorvarme a desatarle la trenza, siendo yo, portándome como un esclavo, tomando el rol de un esclavo dentro de una casa o algo, él tiene el poder de usar como recurso el Espíritu Santo para bautizar, que es una persona sobrenatural. ¿Ya ves? O sea, en ese sentido Cristo es más poderoso, porque Cristo tiene control incluso sobre la naturaleza espiritual, sobre lo sobrenatural, mientras que Juan, el único control que él tiene es sobre los recursos naturales. Yo opero en lo natural, él opera en lo sobrenatural. Eso es lo que nos está tratando de decir Juan Bautista. Entonces en eso consiste, en este primer capítulo, versículo del 1 al 8, la grandeza
de Cristo Jesús. Pero hay un detalle más, que ya lo he dicho anteriormente. Juan Bautista era primo hermano de Cristo. ¿Qué harías tú si tú tuvieras a un presidente o a un gobernante o a un dignatario en el poder y es tu primo? ¿Cómo hablarías tú de esa persona? ¿Verdad que todo el mundo estaría diciendo, sabes, ese que está ahí, de presidente de esta nación, ese es mi hermano? Si es primo, dice, ese es mi hermano, ¿verdad? Si es tío, dice que ese es mi papá, yo me crié con él. Uno quiere como que sentirse grande, agarrar un poquito de la grandeza de ese otro. Pero Juan Bautista ni siquiera dijo, ese es mi primo hermano. Ese es de mi misma sangre. Él dice, yo no soy digno. Y lo presentó como alguien mayor, greater, mightier, más grande, más poderoso que yo. Entonces eso nos debe decir a nosotros dos cosas. Número uno, que ¿quién es Cristo en primer lugar, de acuerdo a la opinión de Juan Bautista? Y en segundo lugar, ¿cómo definimos a Juan Bautista? Como el hombre más humilde que hemos visto en las páginas de la Biblia, y que basado en la humildad de este hombre y en la gran oportunidad que tuvo de tener al Mesías, su propio primo hermano Jesús, enfrente, preparándole el camino, debido a eso, Cristo dice que Él es el más grande. Porque la grandeza de una persona no está en cuántas obras de hazaña haya hecho, o milagros, o cuánto grite, o cuánto predique bonito, o cuán dotado esté, o aquello, o cuán talentoso es, o cuán capacitado esté, sino en cuán humilde es. Y eso es lo que veo yo en Juan Bautista. A alguien que no viene a hablar de él, a alguien que no quiere llamar la atención sobre él, a alguien que está señalando a otro y que la opinión que tiene de este lo desmorona a él y dice, yo no me siento digno. Y por eso en el versículo 9 nos va a decir cómo Cristo fue bautizado por Juan Bautista y la opinión que Dios tiene. Versículo 9 dice, aconteció en aquellos días, verse 9, en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. ¿Dónde? En el Jordán, es un río. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos, imagínate, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aquí encontramos nuevamente lo que Juan Bautista está diciendo. Dice que Jesús vino de Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán. Este evangelio, Marcos, Marcos, no se puede leer aislado de los otros evangelios. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas, Marcos es el segundo, Mateo, Marcos y Lucas, estos 3 evangelios se llaman evangelios sinópticos. Sinópticos quieren decir que uno complementa al otro y que ellos 3 están narrando los mismos eventos, pero los detalles que olvidó Mateo no los va a olvidar Marcos, y los que olvidó Marcos no los va a olvidar Lucas. Y entre los 3 ellos ponen los detalles. Los 3 hay que unir todos los detalles, las piezas del rompecabezas para decir esto fue lo que verdaderamente sucedió, y no concluir doctrinalmente con un solo versículo agarrado de Marcos, por ejemplo, y ya hacer una doctrina y olvidarnos de Mateo y lo que dice Lucas. Ahora, lo que dice Mateo de lo que pasó cuando Cristo vino ante Juan Bautista para ser bautizado, Juan Bautista le dice, no Señor, ¿por qué tú vienes a mí a bautizarme? Yo no soy digno para bautizar, yo no soy quien para bautizarte a ti, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. O sea, nos explica un detalle que no está aquí. Por eso es que tenemos que leer también Mateo y también leer Lucas, donde esto aconteció, si es que Lucas se narra, porque son sinópticos, son complementarios. Y entonces ir agregándole detalles para poder interpretar la Biblia. Y no agarrar esto y ya decir, no pasó esto y allá se está contradiciendo y esto, sino que son evangelios sinópticos. En cambio, el evangelio de Juan es distinto. El evangelio de Juan es un evangelio especial que habla de la vida privada de Cristo y está dirigido a la iglesia. Entonces, bueno, no te quiero complicar mucho con esto, pero es un detalle que es importante considerarlo. Pero aquí, ahora, Juan Bautista ya tuvo su opinión de Cristo. John the Baptist, or the baptizer, he had his opinion about Jesus, but now is the Father who's giving testimony about him. Ahora es Dios el Padre que va a tener testimonio, who's going to testify about him, va a testificar acerca de él. Y lo que dice del Padre es, de Cristo, el Padre, lo que el Padre dice del Hijo es, versículo 11,
tú eres mi hijo amado. You are my beloved son. Is this a beloved son? Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. How do you say en ti tengo complacencia? My pleasant is in you. It says, in whom I am well pleased. I am all pleased. O sea, en quien estoy yo todo complacido. Fíjate que es como incluso hasta más exagerado. Porque esa es la fuerza original del idioma griego. Lo que tiene la idea es de que él no me complace, casi me complace, o me medio complace, o me complace poco. Es me complace enteramente. En todas las formas, de todas las maneras. Y esa es la fuerza, lo que quiere decir verdaderamente. Entonces, Juan Bautista dice que Cristo es más que un dignatario, en pocas palabras. Que él no se siente digno ni de encorvarse ni de desatar la trenza. Y ahora el Padre está opinando de Cristo que Él es su Hijo amado. Y que en Él está totalmente complacido. Qué tremenda opinión. O sea, Cristo es por eso que Cristo es la persona más grande. Could God the Father testify about John the Baptist as about something? Who he is, acerca de quién es él. ¿Pudo Dios el Padre testificar de Juan Bautista y decir, tú eres esto, y decir eso que dijo del Hijo? No. Pero Dios gave testimony or testified or had his opinion about his son. He said, he's my beloved son. Él es mi hijo amado. The author of Hebrews, el autor de los Hebreos, chapter 1, va a decir que Cristo es mayor incluso que los ángeles. He is greater than the angels. ¿Por qué? Porque los ángeles, because God didn't have that opinion about the angels, because God didn't call the angels sons. But about the son, about Jesus, he said that you are my son. Acerca de Cristo dice, you are my son. Tú eres mi hijo. Entonces, no es fácil. O sea, Cristo, lo que nos está diciendo Juan Bautista, de alguna manera, si armonizamos Marcos 1 con Hebreos 1 es, Jesús es más grande incluso que los ángeles. Porque vean lo que el Padre está opinando de él. Miren lo que dice aquí. Está diciendo, tú eres mi hijo amado. Eso Dios nos lo dijo de los ángeles. La grandeza nada más con decir, eres mi hijo, only with saying, you are my son, that means that he is greater than angels. But he is not only the son, he is more than the son, he is the beloved son. Tiene una cualidad, es mi hijo amado. Y el Padre está enteramente, totally pleased. Está completamente complacido por él. ¿Ves? Entonces Cristo es alguien en que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Y ahora, más adelante, Juan va a comenzar a explicarnos de qué manera Jesús es dirigido por el Espíritu Santo y cómo por ese mismo Espíritu Jesús hizo lo que hizo, milagros, señales, prodigios que Juan Bautista no hizo. Y en ese sentido Jesús es más poderoso que Juan. Nadie supera a Cristo, pero en humildad Juan es más poderoso que todos los hombres exceptuando a Cristo. Más grande, porque la grandeza de un hombre, repito, es la humildad de alguien. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí por hoy, ¿sí? Y si podemos interactuar, si tienes alguna pregunta o algo, ya, that's long now. que tienen que decir, un comentario, any comment or opinion or questions that you have, preguntas o algo. Karina dice, vamos a orar, let's pray, we're ready, estamos listos. That's more than enough. Bueno, les doy gracias entonces por participar.